Madre mía, señoras y señores. Al fin Can Yaman ha soltado la sopa sobre lo de su supuesto sueldo bajísimo. Yo es que no salgo de mi asombro. Os juro que me he quedado de piedra cuando he leído esto. Porque a ver, todos nos hemos enterado de los rumores, ¿verdad? Que si ganaba una miseria, que si los productores se aprovechaban de su tirón. Y yo pensando, este hombre que mueve masas, que tiene a medio mundo suspirando, y resulta que le pagan 4 duros. Pues sí, resulta que él mismo ha salido a aclarar el tema y ojo, que no tiene nada que ver con lo que nos contaron. Según Can, y para ser honestos, yo le creo, todo esto del sueldo bajísimo fue una estrategia. Sí, una estrategia para que no le subieran más los precios. Me explico. Él es consciente de su caché, de lo que vale, pero parece que quería evitar que los productores se asustaran y no le dieran proyectos. O sea, que se hizo un poco el humilde para poder seguir trabajando en lo que le gusta y que le siguen dando oportunidades. Yo que te digo, una jugada maestra. Porque pensadlo bien. Si él hubiera salido diciendo, yo cobro X cantidad, a lo mejor los proyectos más pequeños o los que tienen menos presupuesto se lo habrían pensado 2 veces. Pero así, dando a entender que cobraba menos de lo que realmente ganaba, se aseguraba de que le siguieran ofreciendo papeles. Es inteligencia pura, señoras y señores. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can es mucho más listo de lo que parece. No es solo una cara bonita, que también, pero es un tipo que sabe cómo funciona la industria y cómo moverse. Ha sabido jugar sus cartas para mantenerse relevante y con proyectos interesantes. Muchos dicen que es por orgullo o por parecer accesible, pero yo sospecho que es una táctica empresarial muy bien pensada. Porque si fuera verdad lo del sueldo bajo de verdad, ¿cómo se explica que tenga esa vida? Los coches, los viajes, las mansiones, eso no se paga con un sueldo de becario, digo yo. Así que lo que ha contado él tiene mucho sentido. Se inventó un poco la historia del sueldo bajo para poder seguir triunfando sin que nadie le pusiera trabas. Me parece un genio. Y encima, ahora que sale a desmentirlo, vuelve a ser noticia. Doble jugada. Primero crea el rumor para ganar oportunidades, y ahora lo desmiente para volver a estar en boca de todos. Es que es un maestro del marketing personal. Yo me pregunto, ¿creéis que esta estrategia le saldrá bien a largo plazo? ¿O al final la verdad acaba saliendo y se le puede volver en contra? Porque al final la gente se cansa de tantos giros y tantos rumores. ¿Vosotros qué pensáis, esta jugada de Can Yaman le hará ganar más o menos?